Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 60 del día 18 de febrero de 2022. El día de hoy vamos a continuar con las lecciones que estaban pendientes del tema proporcionalidad. Para ello vamos a utilizar su libro de texto en la lección número 78. Y para lo cual yo les pido que tengan ya listo su material, ya sea en físico o en electrónico, por medio de la página de Conalitech, o bien que tengan a la mano las hojas, ya sean impresas o también en electrónico, del PDF que yo les he adjuntado en Classroom acerca de este ejercicio de esta semana. El día de hoy vamos a estar viendo la lección 78, que es la última lección que vamos a ver del libro referente al ejercicio, dado que lo demás son problemas razonados. Y esos problemas razonados les voy a explicar más adelante cómo los vamos a realizar. Pero ya para terminar la semana, estas dos lecciones, tanto la de la clase anterior como de esta, ya deben de estar resueltas. La lección 77 y en este caso la lección 78. Bueno, vamos a abrir el Jamboard para que puedan, perdón, el OneNote, para que puedan saber de qué es de lo que les estoy hablando. Y sobre todo ya al final de la clase les voy a explicar qué vamos a hacer con los problemas que están adjuntos en este ejercicio. ¿Sí? Bueno, sí, antes de empezar voy a abrir la aplicación para poder tener mejor control, mejor dominio sobre la lección. Vamos a leerlos juntos. La lección es la 78, un mismo problema, varias técnicas. En realidad esta lección va a ser muy sencilla porque básicamente vamos a resolver un problema de diferentes maneras. Aquí le llama técnicas. Y esencialmente la última técnica, la técnica 4, es la técnica que tenemos que estar viendo en esta lección. Simplemente pues es una forma de decir que se puede resolver de distintas formas, pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a esas alturas ya a utilizar la técnica 4, que es la regla de 3 simple. Entonces, aún así, vamos a repasar las demás técnicas para que se familiaricen, sobre todo porque ya son técnicas que ya hemos utilizado, no son desconocidas o no deben de ser desconocidas por ustedes, puesto que en lecciones anteriores las hemos visto. Bueno, el contenido dice así. A continuación se muestran cuatro técnicas para resolver un problema de proporcionalidad. Anota los datos que faltan. El problema dice así: por un préstamo de 400 pesos se pagaron al banco 300 pesos de intereses en un año. ¿Cuánto se debe pagar de intereses en un año por un préstamo de 600 pesos? Entonces nos presentan dos situaciones. Cuando se hace un préstamo de 400, el banco me cobra 300. ¿Sí? Por el hecho de haberme prestado 400, el banco me presta 300. Pero ahora suponemos que vamos a pedir otro préstamo, ahora de 600. ¿Cuántos intereses nos deben de cobrar? Obviamente estamos hablando de una situación de proporcionalidad, porque esto no ocurre de manera proporcional en la realidad. Pero aquí estamos asumiendo que los intereses nos los van a cobrar de manera proporcional. Ya en la realidad influyen muchos otros factores, no, de hecho no solamente son intereses, bueno, hay varios tipos de intereses de hecho, entonces, y también dependen de los plazos y de muchas otras situaciones que para poder simplificar el problema únicamente vamos a ver como el préstamo por un lado y por el otro lado los intereses. Entonces nuestras variables van a ser dos. La primera variable o el primer conjunto de valores que yo voy a estar manejando son la cantidad del préstamo y la segunda va a ser los intereses sobre ese préstamo. Aquí tenemos ya las tablas y ya vienen enumeradas las técnicas. Para la técnica 1, perdón, técnica 1, la técnica utiliza el valor unitario. Es decir, tenemos que averiguar del conjunto de valores el valor por una sola unidad. ¿Sí? Normalmente, y ustedes esto ya lo deben de saber, nosotros separamos con variables lo que estamos manejando en las tablas, como y y como x. Entonces, normalmente lo que nosotros queremos conseguir
es el valor esperado, en este caso sería y, aquí tendríamos y aquí tendríamos x, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que x son los datos que nos están mandando y y es el resultado al mover estos datos. Recuerden que x es la variable independiente, es la que se ingresa en la función y el resultado de la función sería y, ¿sí? Eso para entenderlo a manera de función, ¿sí? Como hablamos de una función de proporcionalidad, yo les comentaba en la lección anterior que la función tiene la forma y igual a k por x, donde k nosotros le llevamos constante de proporcionalidad. Voy a proporcionalidad. Lo iba a abreviar, pero mejor lo voy a escribir completo. Constante de proporcionalidad. Y esta constante de proporcionalidad la podíamos obtener despejándola de aquí. Yo ya les daba el despeje hecho para que ustedes no batallaran, porque esto ya lo habíamos explicado hace ya tiempo de cómo hacer el despeje. Entonces aquí ya vamos a tomar el valor ya de manera práctica, donde k va a ser igual a y dividido entre x, ¿sí? Esta constante es el valor unitario que nosotros conseguimos aquí. Entonces, esta técnica del valor unitario es la técnica de la constante de proporcionalidad. Uh-huh. Bueno, nos pide que, para que se entienda mejor, que si por 400 pesos nos prestan 300 nos cobran más bien 300 pesos de intereses, ¿cuánto nos van a cobrar por un solo peso? ¿Sí? Básicamente tenemos que diseminar o disgregar estos 300 pesos de intereses por cada peso que nos prestan. Una vez que nosotros sepamos cuántos intereses nos cobran por cada peso prestado, pues únicamente tendríamos que multiplicar por la cantidad de pesos que nos presten para saber cuántos intereses son. ¿Sí? Creo que tiene lógica el pensarlo así. Si lo hacemos de esta manera, ustedes van a saber perfectamente que cualquier valor de y que tenga corresponsabilidad o que sea correspondiente, no es corresponsabilidad, perdón, que sea correspondiente con su valor en x, pues podemos calcular la constante. En este caso, los únicos valores que tengo correspondientes es el valor para un valor de y de 300 le corresponde un valor de x de 400. Entonces, al sustituir aquí, voy a tomar el valor de y, que sería 300, y lo voy a dividir entre el valor de x, que es 400. ¿Sí? Al hacer esa división, esto me va a dar 0.75. Entonces mi constante de proporcionalidad vale 0.75. Y como dijimos que la constante de proporcionalidad, aparte de ser constante, también es el valor unitario, pues aquí nada más ponemos que por un peso nos cobran 0.75 pesos o 75 centavos, ¿sí? Eso es lo que nos cobran. Entonces, para saber por 600, pues únicamente multiplicamos 600 por 75, que es lo mismo a aplicar esta función. Si yo quiero saber esta y, tengo que multiplicar la constante por el valor de x. O sea, y igual a constante por x será 0.75 por 600. Y al hacer esa multiplicación, vamos a hacerlo juntos. Se me olvida siempre poner el acceso directo de la calculadora. Aquí está. Ahí está. 0.75 por 600. Y esto nos da 450. Entonces aquí únicamente vamos a poner 450. ¿Sí? Y ya lo encontramos con el valor unitario, que en realidad es lo que nosotros manejábamos como la constante de proporcionalidad. Para que no se hagan tanto bolas, lo único que tienen que hacer es dividir los valores de la variable y
entre los valores de la variable x. Recuerden que y debe de ser un resultado, o sea, donde tengan casillas vacías. Y x es el dato que voy a ingresar, es decir, la columna que tenga los datos apuntados. En este caso, x, si se dan cuenta, tengo 400, 1 y 600. Y en y tenía nada más 300, pero lo demás eran incógnitas. Es decir, son los resultados que yo voy a buscar. Entonces, los resultados que yo voy a buscar, esa es la columna y. Y los datos que voy a ingresar para encontrar los resultados de y, esa va a ser x. ¿Sí? Creo que dicho así está mucho más fácil de entender. La técnica 2 es una variante de la técnica 1. Lo único que tenemos que hacer es descomponer lo que ya tenemos aquí. Una vez que nosotros sepamos que este problema es un problema de proporcionalidad, nosotros sabemos que la división entre todos los valores, 300 entre 400, nos debe dar 0.75. 0.75 entre 1 nos debe dar 0.75. 450 entre 600 también nos debe quedar 0.75. Esa es la particularidad de una relación de proporcionalidad directa. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es buscar que este 300 entre 400 ya me di cuenta que me da 0.75. Entonces, lo que necesito saber es qué número voy a dividir entre 200 que también me dé 0.75. Eso es lo que tengo que hacer básicamente. Nada más aquí lo hace como valores intermedios. Yo ya sé que la constante vale 0.75. Si yo lo multiplico por 400 me da 300. Si yo multiplico el 0.75 por 200, si se dan cuenta, al ser relación de proporcionalidad, 200 es la mitad de 400. Por lo tanto, si la mitad de 400 es 200, en todos los intereses también tienen que ser de la mitad, ¿no? Y como la mitad de 300 es 150, entonces de aquí 200 va a ser 150. ¿Sí? Insisto, de aquí 400 me dio 300. Pero en una relación de proporcionalidad, si yo aumento cierta cantidad, también la otra columna tiene que aumentar en la misma proporción. Si yo la disminuyo, pues tiene que disminuir en la misma proporción. En este caso, le estoy sacándole la mitad a 400, que son 200. Aquí es la mitad. Por lo tanto, los intereses también tienen que ser de la mitad. ¿Sí se entiende? Bueno, ya tengo 400 y ya tengo 200. ¿Cuánto es 400 más 200? 600. Por lo tanto, si la suma de las cantidades prestadas me dan 400, pues la suma de los intereses me tiene que dar los intereses de 600, ¿no? 300 más 150, 450. Y llegamos al mismo resultado. Si se dan cuenta, aquí también tengo 450. ¿Sí? Ahora vámonos con la técnica 3. La técnica 3 dice calcular qué número multiplicado por 400 nos da 300. O dicho de otra forma, qué fracción de 400 es igual a 300 y multiplicar 600 por esa misma fracción. Esto no es más que encontrar la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Es lo mismo que vimos en la técnica 1, nada más que la diferencia va a ser, esto va a ser k. La diferencia va a ser que al dividir 300 entre 400, 300 entre 400, lo vamos a expresar como una fracción. ¿Por qué? Porque si yo simplifico, divido entre 100, esto me va a quedar como 3 cuartos. Y aquí voy a tener 3 cuartos. Pero ustedes saben que 3 cuartos también equivale a 0.75, que es la misma constante de proporcionalidad que nosotros estábamos manejando. ¿Sí? Entonces, pues voy a multiplicar la constante por cada número que yo quiera calcular. En este caso, 600 por 0.75, ya lo hicimos aquí en el paso anterior y se dieron cuenta que nos salía 450. Entonces, también llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Y por último, la técnica 4, que es la técnica que
que estamos repasando en estas lecciones es la famosa regla de 3. Esta es la técnica que a mí me interesa que ustedes aprendan. Las otras tres, si se dan cuenta, si son ustedes observadores, pues básicamente son lo mismo. Todas hablan de la constante de proporcionalidad. De una o de otra manera, pero la están manejando. Acá yo se las estoy mencionando, aunque aquí dice valor unitario. Aquí también se maneja la constante, aunque habla aquí de valor intermedio. Aquí se habla también de la constante, aunque diga que buscamos la relación que existe entre dos valores, pues eso es la constante. ¿Sí? Nada más que es otra forma de definirlo. Pero en realidad, en las tres técnicas, las tres le dan vueltas a lo que es la constante de proporcionalidad. Es decir, todas tienen que ver con eso. La técnica 4, que es la regla de 3 simple, es una forma más directa de hacerlo sin pasar por la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Bueno, aquí la forma en la que lo maneja el libro es, yo creo que es una forma medio más complicada de verlo. Yo creo que ustedes en la primera lo vieron de una manera más sencilla y lo vamos a ver de esas dos maneras. En primer lugar me pregunta cocientes iguales. Los cocientes iguales son los mismos que ya les comentaba. Y entre x, vamos a dividir esto entre esto y esto entre esto tiene que ser igual a esto entre esto. ¿Sí? Es lógico pensarlo porque si se acuerdan, todos los valores que yo divida de y entre su correspondiente valor de x tienen que dar lo mismo. Por lo tanto, si yo los igualo, pues estamos hablando de la misma cosa. Recuerden que 300 entre 400 me dio .75 y .75 entre 1 también me dio .75 y 450 entre 600 también me dio .75. Por lo tanto, cada división pues es igual, ¿no? Aquí la diferencia es de que voy a encontrar un valor que todavía no conozco, voy a tener una incógnita. Entonces yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir 300 entre 400, que es el valor que yo tengo aquí, que yo conozco, ¿sí? Es igual o debe de ser igual a la división de x entre 600. Y aquí es donde voy a hacer los productos cruzados. ¿Cómo son los productos cruzados? Pues multiplicar de izquierda a derecha el valor del numerador por el valor del denominador de la derecha y debe de ser igual al numerador de la derecha por el denominador de la izquierda. Esos son los productos cruzados. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría 300 por 600. Lo voy a poner con paréntesis. 300 por 600, que debe de ser igual a 400 por x. Y ustedes saben que un número y una letra, cuando se multiplican, pues se juntan nada más el número y la letra. Así que aquí van a ser 400x. Y ya de aquí, pues ya nada más van a despejar. Aquí recuerden que nosotros normalmente trabajamos con la x del lado izquierdo, así que voy a voltear la expresión para que me quede 400x igual a 300 por 600. Aquí voy a quedar otra vez 400x para resolver esta multiplicación de 3 por 6 van a ser 18 y 4 ceros más. ¿Sí? Y para despejar tengo que quitarle este 400 a la x, que como pueden ustedes observar está multiplicándola, y para poder despejar tengo que hacer la operación contraria de multiplicar por 400, que sería dividir entre 400. Y esto lo tengo que hacer de los dos lados de la ecuación, porque la propiedad uniforme, que es una de las propiedades más importantes de las ecuaciones, así me lo exige. De esa manera, 400 entre 400 me va a dar 1, es decir, se podría decir que se eliminan y me queda únicamente x. Y ya nada más tengo que resolver esta división, que es una división muy sencilla porque si se dan cuenta, este 0 se va con este 0, este 0 se va con este 0 y me queda nada más 1800 entre 4. 1800 entre 4 sería 4 por 4, sería 16. Me sobran 2, bajo el otro el 0
y serían 20. 4 por 5 serían 20. Bajo el otro 0 y serían 450. Entonces la solución de x sería 450. Que si se dan cuenta, también es la misma con todas las otras técnicas que hemos aplicado. Ahora bien, ¿cuál será una forma alternativa que es la que yo les recomiendo? Que es la que yo me imagino que ustedes han manejado mucho o ya manejaron de hecho en la primaria. Vamos a hacerlo aquí. Esta proporción sería 400 sobre 600 igual a 300 sobre x. Y lo que hacemos o lo que hacíamos era, si se dan cuenta, hay diagonales. Esta diagonal que viene de aquí hacia acá y la otra diagonal vendría de aquí para acá. Entonces vamos a decir que esta es la diagonal 1 y esta es la diagonal 2. De esas dos diagonales voy a agarrar los números que tengan valores. Por ejemplo, 400 y acá tengo la incógnita. Esta diagonal no la puedo multiplicar porque me va a quedar 400 por x. Entonces voy a agarrar los números que sí se pueden multiplicar, que sería esta diagonal. Entonces voy a multiplicar estos dos valores y después los voy a dividir entre el que me sobra. Perdón porque se me movió ahorita aquí. Ahí está. Eso es lo que normalmente yo intuyo que ustedes han visto o vieron ya en la primaria. Se multiplica y luego se divide. Y esto es lo que voy a encontrar que sería x. Entonces el siguiente paso que tengo aquí sería, vamos a poner x va a ser igual a la diagonal 2, que es la que tiene valores. Ojo, no siempre es la 2, a veces es la 1, dependiendo del acomodo que tengan ustedes aquí. Si el acomodo es al revés, si la x está de este lado, pues entonces van a multiplicar la diagonal 1. Entonces siempre se multiplican los valores numéricos, que haya números aquí en esta diagonal, y se va a dividir entre el número, digamos entre comillas, el que sobra. De esta manera me va a quedar entonces 600 por 300 y se divide entre el que me sobra, que serían 400. Ya vimos que 3 por 6 son 18 y aquí eran 4 ceros y entre 400 y aquí se eliminaban estos dos y me quedaba 450, que es lo mismo que tenemos por este método, ¿sí? Pero aquí ya es mucho, pero mucho más fácil de digerir o de entender. Esto de aquí es lo que yo le llamo, aunque también lo otro se llama igual, regla de 3 simple. Únicamente se hacen dos operaciones, una multiplicación y una división. Espero que se haya entendido, porque los ejercicios que quedan ya en la siguiente página los van a hacer ustedes. Pero a diferencia de lo que les pide el libro, que es hacerlos con un método que a ustedes se les haga más sencillo, yo les voy a pedir que lo hagan por medio de la regla de 3 simple. Únicamente tienen que analizarlo de esta manera. Ahorita les voy a explicar, no los voy a dejar solos en eso. Les voy a explicar cada problema para que vean cómo se aplica. Pero sí quiero que ustedes lo hagan porque necesito que ustedes practiquen esta técnica de la regla de 3 simple, que les va a ser muy útil a lo largo de su acontecer en matemáticas en la secundaria y evidentemente pues más adelante. Vamos a pasar a la página 171. Como pueden ver, ya es el taller de matemáticas, es decir, ya tenemos básicamente puros problemas. Y aquí les voy a explicar cómo se plantea la regla de 3 simple para que se entienda. Dice, anota las cantidades de ingredientes de un pastel para 6 personas. Y aquí viene la receta. Para 4 personas se necesitan 8 tazas de harina,
un octavo de kilo de mantequilla y un entero un cuarto de kilo de cerezas. ¿Sí? Fíjense bien, aquí vamos a aplicar 3 veces la regla de 3 simple. Voy a tratar de alejarlo un poquito para que me quepa acá. Y lo voy a enumerar para que se entienda. Este va a ser el inciso A. Lo voy a hacer con azul. Inciso A. Para el primer caso dice que para 4 personas, voy a poner aquí personas, yo necesito 8 tazas de harina. ¿Sí? Me preguntan para 6 personas, porque es lo que me están preguntando aquí. Para 6 personas, ¿cuánto voy a ocupar? ¿Sí se entiende? Esta proporción o este planteamiento yo lo voy a transformar como 4 sobre 6 igual a 8 sobre x. Y para resolverlo, x se encuentra multiplicando la diagonal que tiene números, que es 6 por 8, entre el número que me sobra, que es 4. 6 por 8 son 48, y 48 entre 4 va a ser 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8, 12. Y ya tengo aquí que las tazas de harina que ocupan para 6 personas son 12. Lo mismo aplicamos ahora para el caso de la mantequilla. Igual ya le voy a hacer directamente la proporción. Dice que para 4 personas se ocupa un octavo. Para 6, ¿cuánto se va a ocupar? Bueno, pues se va a multiplicar. X va a ser igual a 6 por un octavo entre 4. Recuerden que se multiplican los valores que tienen números en la diagonal. Y los únicos números que están en diagonal es el 6 y el 1 octavo. Recuerden que no importa que sea fracción. Ustedes ya saben multiplicar números por fracciones. O si gustan convertirlo a decimal, pues también. Pero yo lo voy a tratar con fracción porque es más exacto. Cuando multiplican, recuerden que los enteros tienen 1 como denominador y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Así que 6 por 1 son 6 y 1 por 8 pues va a ser 8 y se va a dividir entre 4. ¿Sí? Esto escrito como fracción sería 6 octavos entre 4 sobre 1. Y esto se multiplica 6 por 1, 6 y 4 por 8, 32. Y entonces x va a ser igual a 6 32 avos. Pero el 6 tiene mitad y sería 3. Y el 32, la mitad de 32 sería 16. Así que la respuesta sería 3/16 avos de kilo. ¿Sí? Y ya por último, ahora calcularíamos las cerezas. Las cerezas, igual lo hacemos. 4 personas, le corresponde 1 un cuarto. 6 personas, ¿cuánto le va a corresponder? X se encuentra multiplicando la diagonal, que sería 6 por un entero un cuarto, sobre 4. Aquí ya es más difícil porque es una fracción mixta, entonces la convertimos en una fracción propia. 4 por 1, 4, más 1, 5. 6 por 5 cuartos. Estoy convirtiendo un entero un cuarto en 5 cuartos, porque recuerden que un entero tiene 4 cuartos, y 4 cuartos más un cuarto pues son 5 cuartos, ¿no? Y esto se multiplica por el 6 y va a ser 6 por 5, 30, y 1 por 4, 4. Y esto va a ser entre 4. Esto de aquí ya les había comentado, queda como 30
cuartos entre 4. Pero el 4 tiene 1 como denominador. Y recuerden que las divisiones se hacen cruzadas. 30 por 1 y se pone arriba. 4 por 4 y se pone abajo. 16. El 30 tiene mitad, que sería 15. El 16 tiene mitad, que sería 8. Y aquí se pueden sacar enteros, porque aquí ya no se puede simplificar. 8 por 1 serían 8. Y 8 para 15 serían 7. 7 octavos de kilo. Entonces aquí sería un entero 7 octavos de kilo. Y ya lo tenemos listo. Entonces, si se dan cuenta, no son problemas complicados. Con este planteamiento que les acabo yo de explicar, igualito se va a hacer para todos los demás. Lo único que necesitan es relacionarlo uno con el otro. Por ejemplo, aquí en el B. La figura A es una reproducción a escala de la figura, la figura A', este como coma en la parte superior se llama apóstrofe y significa prima en matemáticas. La figura A' es una reproducción a escala de la figura A. Anota los datos que faltan. En este caso, fíjense bien, 16 centímetros le corresponden para la figura A' a 4. Ya estoy haciendo una relación. ¿Qué me preguntan? 4 ¿cuánto le corresponde? Pues 4 ¿cuánto le corresponde? Y entonces aquí x va a ser igual a 4 por 4 entre 16. 4 por 4 son 16. 16 entre 16 me va a dar 1. Así que aquí sería 1 centímetro. Hago la siguiente, igual con esta misma proporción que tengo aquí. 16 es a 4, como 20 es a x. Por lo tanto, x va a ser igual a 20 por 4 entre 16. 20 por 4 son 80. Y 80 entre 16, ya lo voy a hacer directamente en la calculadora porque me va a dar decimales. No, medio exacto. Va a ser igual a 5. 5 centímetros. Y para el último caso, pues hacemos lo mismo, ¿no? 16 es a 4. 12 a cuánto será. Entonces x se encuentra multiplicando 12 por 4 entre 16. Y x va a ser igual a 12 por 4, que serían 48 si no mal bien me equivoco. Y entre 16 nos daría 3. Entonces aquí son 3 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, todo se plantea de la misma manera, ¿sí? Todo es exactamente igual, no hay variación. Aquí voy a cerrar el cuadro así para no confundir que esto es del inciso A y ese es del inciso B, ¿sí? Ahora las preguntas. Se han usado 96.4 litros de pintura para pintar 400 metros cuadrados de una superficie que mide 600 metros cuadrados. ¿Cuántos litros de pintura faltan para terminar de pintarla? Esta es otra proporción. Se las voy a escribir pues aquí abajo, que ya no tengo más espacio, pero le voy a cambiar de tinta para que no se confunda. Aquí voy a poner el inciso C. Este ya es un problema razonado y únicamente hay que hacer esta relación. 96.4, esos son litros de pintura, me alcanzan para pintar 400. Esto le corresponden 400 metros cuadrados. Me preguntan cuánta pintura, o sea aquí va a estar X, necesito para pintar ahora 600. ¿Sí? Hago mi regla de 3 simple y X va a ser igual
Fíjense bien, antes era la diagonal así, pero aquí ya no tengo el valor, ahora lo tengo del otro lado. Entonces aquí van a ser 600 por 96.4 entre el que sobra, que sería 400. Voy a hacer la operación. 600 por 96.4 entre 400. Y esto van a ser 144.6. ¿De qué me están hablando? De litros. ¿Sí? Eso es lo que se requiere. Pero fíjense bien la pregunta. Me dice cuántos litros de pintura faltan. Quiere decir que esto es lo que se necesita para pintar 600. Pero ya habían pintado 400. Entonces ya habían usado 96.4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí, adicional a esto, tengo que hacer 144.6, restarlo a la pintura que ya había cuantificado, que son las 96.4, o lo que ya se había utilizado. 4 para 6 son 2, 6 para 14 serían 8, creo. 10 para 14 serían 4 y aquí sería 0, ¿no? 48.2 litros. Eso es lo que me falta. Entonces aquí podemos poner 48. ¿Dónde está? Aquí. 48.2 litros. ¿Sí? O sea, la proporción la resolvimos bien, pero lo que encontramos con la proporción, con la regla de 3 simple, fue la pintura que necesitamos para pintar 600 metros cuadrados. La pregunta no dice eso. La pregunta dice cuánto me falta. ¿Sí? Por eso hicimos esa operación adicional. Pero la regla de 3 simple termina aquí. Bueno, ahora sí ya no los quiero dejar sin problemas. El inciso D y el número 2, que son esas dos tablas, ya me las van a contestar ustedes. Voy a poner aquí nada más lo que tienen que hacer. Resolver en el cuaderno. Listo. Y con esto ya daríamos por terminado la lección 78. ¿Sí? Y aquí ya terminaríamos. Ahora les voy a hablar del complemento matemático. El complemento matemático son ejercicios que quiero que ustedes me hagan, me realicen, este, porque son problemas ya razonados y es importante que los empiecen ustedes a ver, porque son un poco diferentes a lo que vimos aquí en la regla de 3 simple. Básicamente lo que hacemos es una comparación aquí. Cada hoja, si se dan cuenta, tiene un ejemplo. En este caso, el inciso A es el ejemplo de cómo encontrar la constante de proporcionalidad y luego ya teniendo la constante de proporcionalidad multiplicarla por cada lado. Básicamente lo que hacemos es encontrar semejanza entre dos triángulos, un triángulo grande y un triángulo pequeño. Los dos triángulos son semejantes, solamente tienen diferente tamaño y es decir que sus lados son proporcionales. Quiere decir que este lado de 11 que tenemos en el lado izquierdo va a aumentar de tamaño cierta cantidad de veces para tener el tamaño del triángulo más grande. Este lado de 8 también aumenta cierta cantidad de veces para alcanzar este tamaño en el triángulo más grande. Y aquí pueden ustedes ver que el lado de 5 centímetros aumenta cierta cantidad de veces hasta llegar a 8 centímetros. Esta es la relación que nosotros nos dan. Si yo se los pusiera en forma de tabla, aquí voy a hacer la tabla.
yo les podré decir que tengo dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2, ¿sí? Y aquí voy a poner los lados que lo conforman. Ese sería el 1 y ese sería el 2. Para el triángulo 1 tengo lados de 8, 5 y 11. 8, 5 y 11. Y para el triángulo 2, si sigo el mismo orden, aquí no tengo nada, acá tengo 8 y acá no tengo nada. Si se dan cuenta, estoy haciendo una relación de lados. Este lado le corresponde a este de aquí. Este lado de aquí le corresponde a este de acá. Y este lado de aquí le corresponde a este lado de acá. ¿Sí? Si yo lo relaciono diferente, entonces no me va a dar el problema jamás. Tiene que ser su lado correspondiente, que ya escrito en tabla era lo que yo les explicaba, que a cada valor de y le corresponde un valor de x. Esto era y esto es x. Si lo hiciéramos por medio de la constante de proporcionalidad, ustedes saben que y es igual a k por x y que k se encuentra dividiendo y entre x. Que para este problema los únicos valores que yo tengo de y de x son estos que están aquí. Entonces lo que tengo que hacer sería dividir y, que vale 8, entre x, que vale 5. Y serían 8 quintos. ¿Sí? Si yo lo quiero manejar de manera exacta, mi constante vale 8 quintos. Por lo tanto, cuando yo quiera encontrar y, cuando x vale 8, yo voy a multiplicar la constante por el valor de x. Perdón. A ver, es que de repente le aplano ahí el botón de acceso rápido. Ahí está, creo que ya. Por el valor de x. Que en este caso la constante vale 8 quintos y se multiplica por el valor de x, que vale 8. Y esto me quedaría 64 quintos. Y si eso lo escribimos como decimal, 64 entre 5 nos va a dar 12.8. 12.8. Ahora y, cuando x vale 11, va a ser igual 8 quintos multiplicado por 11. Y esto va a ser igual a 88 quintos. Y 88 quintos me va a dar 17.6. Entonces aquí voy a tener 17.6 y aquí voy a tener 12.8. Esto para el caso del primer problema, el inciso A. El inciso B, lo único que tienen que hacer es ver los triángulos que tienen aquí. Este triangulito de aquí, se los voy a tratar de achurar aquí, es este de aquí. Ese es el primer triangulito. El segundo triangulito es este que tenemos acá. Si yo los volviera a dibujar, el dibujo me va a quedar así. Primero voy a tener un triángulo pequeño y un triángulo más grande. Este triángulo es este de aquí. Y este triángulo es este de acá. Ya nada más les tendría que poner las medidas. ¿Qué medidas son? La base del triángulo vale 20. Entonces aquí vale 20. La altura del triángulo vale 24. 24. Hay que fijarse bien en los lados. Y la hipotenusa, que es la que une los dos catetos, la base y la altura, esta línea de aquí, mide 32 metros.
32. ¿Sí? Y ahora la única medida que tengo del triángulo grande es su base, que son 80. Y aquí nuevamente voy a volver a hacer la tabla. Con la tabla yo voy a tener otra vez el triángulo 1 y el triángulo 2, suponiendo que este sea el 1 y este sea el 2. Entonces los lados que yo voy a relacionar va a ser este, por ejemplo, con este. 20, 80. Voy a relacionar este con el que debería ir aquí. Y me va a quedar 32. Y aquí nada. Y por último voy a relacionar este con el que debería de ir aquí. O sea, 24. Y por el momento no iré aquí nada. La constante de proporcionalidad dijimos que es y entre x. En este caso los resultados están de este lado. Así que esto es y esto es x. Y para encontrar k divido y entre x. ¿Cuánto vale y? Pues primero tengo que ver dónde lo voy a agarrar. Y los únicos valores que puedo agarrar son estos de aquí. O sea que me va a quedar 80 sobre 20. Si yo elimino o lo divido entre 10, me va a quedar 8 entre 2. Y 8 entre 2 es 4. ¿Sí? A ver, creo que aquí hay un error. Sí, yo me equivoqué. Los puse mal. A ver, voy a regresarme. Me voy a regresar en todo esto porque me equivoqué desde el principio. No, este ahí me dejó regresarme. Voy a tener que borrar. Ahí está, de azul. Bueno, aquí me equivoqué porque yo puse mal el triángulo. Esta base de aquí es esta base de acá. Así que el 20 no va con nada. ¿Sí? Aquí no debe de ir el 80. Ahí fue donde me equivoqué. ¿Sí? El 20 va con el número que va aquí, que todavía no tiene número. El 24 es el número que va aquí, que sería el 80. Y el último que sería el 32, que ese es el que va aquí, ese sí no tiene pierde. Pero donde la regué fue con esto, que yo volteé el triángulo y no lo volteé mal. La base es esta, con esta base que está acá. Entonces esta es base, esta es la base, y esta de aquí es la altura, y esta es la altura. Entonces la altura es de 24, entonces era 24 con 80, y aquí 0 y 0. Ahora sí, esto era y, esto es x, y k se encuentra dividiendo y entre x, que es 80 entre 24. Y esto según el diagrama son 10 tercios. ¿Qué tengo que hacer para encontrar aquí? Pues multiplicar 20 por 10 tercios y 32 por 10 tercios. 20 por 10 tercios van a ser 200 tercios. Y 32 por 10 tercios van a ser 320 tercios. ¿Sí? Ahí podríamos sacar el decimal, pero como es una división entre 3, lo más seguro es que nos dé infinito.
Entonces lo que yo recomendaría hacer sería manejarlo en fracciones, únicamente hacer una simplificación. Esos son 66 enteros con 2 tercios. 66, 2 tercios. Y el otro, 320 entre 3, nos va a dar 106 enteros, también con 2 tercios. ¿Sí? 106 con 2 tercios. En este libro les gusta mucho utilizar fracciones así, precisamente para hacer que el alumno utilice fracciones y no utilice los números decimales. Esto porque la mayoría de los alumnos, ustedes evidentemente deben de saberlo, les gusta más trabajar con números decimales que con fracciones. Y no sé por qué, la verdad, pero muchos de los alumnos como que le da vuelta a la fracción, prefiere trabajar siempre con número decimal. Entonces este libro obliga a que el alumno, al tener decimales infinitos, porque aquí sería 66.666666, y bueno, pues eso calcularlo a mano, porque se supone que eso debería hacerse sin calculadora, pues es algo complicado, ¿no? Pero bueno, ya una vez explicado este problema y el anterior, creo que aquí va a ser más sencillo resolverlo. Aquí tienen el triángulo 1, aquí tienen el triángulo 2, aquí tienen el triángulo 1 y aquí pequeñito tienen el triángulo 2. Y con eso ya pueden relacionar los triángulos de la manera que yo les acabo de explicar. En la página 69 se van a encontrar el mismo caso. Un triángulo grande y un triángulo pequeño. Un triángulo grande y un triángulo pequeño. Un triángulo grande que es este y un triángulo pequeño que es este. Un triángulo grande que es este y un triángulo pequeño que es este de aquí. ¿Sí? Entonces esto creo que se entiende para que ya lo hagan ustedes. La página 70 ya son problemas distintos. Entonces la 70 y la 71 los vamos a dejar para el lunes. Este ejercicio lo voy a ampliar, evidentemente, el tiempo de entrega. Yo creo que se los voy a recibir hasta el día miércoles o jueves para que me dé oportunidad el lunes publicar ese video sobre la página 70 y la página 71. Y ahorita les quise agregar la página 68 y 69 para que, aparte de hacer la lección 78 y se supone que ya hicieron la 77, tengan ustedes pues casi todo el ejercicio hecho. Porque a pesar de que se lo reciba después, ustedes saben perfectamente que el lunes les tengo que publicar el ejercicio de la semana y ya no me quiero atrasar más. Entonces, pues es lo que les estoy mandando ahorita para que vayan ustedes avanzando. Aunque el complemento matemático son ejercicios que yo ya les había comentado, necesito que hagan ustedes porque esta es la práctica de ustedes. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben que me lo van a poder decir por Meet. Ahorita he estado batallando un poco con las clases por Meet eh, por la cuestión del regreso a clases, pero espero que ya la próxima semana me pueda yo emparejar y ya podamos a partir del martes tener nuestras sesiones de Meet como siempre. ¿Sí? Ahorita por lo pronto sí les pido que trabajen con esto y nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias por la atención. Déjenme pasarme otra vez a mis slides. Y como siempre yo me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.